Hola, amigos aventureros. Bienvenidos al gran final de nuestra travesía. Después de recorrer más de 3.000 millas desde Texas, hoy estamos cruzando una de las maravillas de la ingeniería más impresionantes del mundo, la Over Six Highway. Vamos rumbo al punto cero, el lugar donde termina Estados Unidos y comienza el Caribe. En este episodio vamos a descubrir los secretos de Key West. Nos cuidaremos de las aguas malas en la playa. Recorreremos la elegancia europea de Coral Gables. Y, por supuesto, buscaremos ese último sabor de nuestra tierra antes de emprender el largo camino de regreso a casa en Fulshire. Póngase el cinturón, que este último tramo será inolvidable. Estamos recorriendo la Over Six Highway, una espectacular carretera de 160 millas desde Miami Everglades que conecta al sur de Florida con Key West a través de 42 puentes sobre el mar. Esta maravilla de la ingeniería se construyó sobre el antiguo ferrocarril de Henry Flagler e inaugurada en 1938. Ofrece vistas al Atlántico y al Golfo de México, siendo un ícono turístico de Estados Unidos. Seguimos con las gallinitas aquí, por todo lado, todo Florida. Miren las gallinitas. Y aquí en Key West ya estamos a solo 40 millas. Miren las gallinitas. Esto es lo bonito, ¿eh? Esto no se ve sino en Florida. Las gallinas aquí por todo lado. Al final del camino nos espera Key West o Cayo Hueso. Este lugar es mundialmente popular por ser una anomalía cultural, una isla con alma caribeña famosa por sus puestas del sol en Mayuri Square y sus gallos libres protegidos por la ley. Su historia es fascinante. En el siglo XIX era la ciudad más rica per cápita del país, gracias al salvamento de naufragios. Los locales rescataban cargamentos de barcos que encallaban en los arrecifes, acumulando fortunas que convirtieron a la isla en un auténtico refugio de escritores. Entre ellos destaca Ernest Hemingway, un influente novelista estadounidense y aventurero, cuya narrativa directa y vida intensa marcaron la literatura del siglo XX. El escritor vivió aquí en los años 30, dejando una huella bohemia que aún se respira en cada esquina. Hoy, esa mezcla de piratas, arquitectura victoriana y mar turquesa es lo que vinimos a buscar. Y aquí llegamos al punto cero de Miami. El punto cero, también conocido como el punto más meridional de Estados Unidos. Es este icónico monumento en Key West que marca el lugar exacto donde termina el país y comienza el Caribe. Es mundialmente popular por ser la boya más fotografiada del mundo, ubicada a tan solo 90 millas de Cuba, lo que convierte en un símbolo de libertad y aventura. 90 millas a Cuba. Aquí estamos en el punto cero. Ahí está. Y aquí en el punto cero, Key West,
Dejamos plasmado Aventuras con Jorge en RV. Mira. Vea, vea, Gonzalito sí se acordó, vea. Aquí está el sticker. A ver, Gonzalito, hágase aquí. Así que, aquí en Key West, en las 0 millas de Miami. Nos seguimos reportando con todos nuestros seguidores. Hoy, cerca a Cuba. Mañana, desde cualquier lugar del mundo. Síganos para más videos interesantes. Mientras disfrutábamos la playa, nos encontramos con esto, una carabela portuguesa, también conocida como aguamala. Es muy importante aclarar que no es una medusa, aunque mucha gente la confunde con una. En realidad es un sifónoro, una colonia de distintos organismos que trabajan como uno solo. Pero que no sea una medusa no significa que sea inofensiva. Bajo ninguna circunstancia es recomendable tocarla. Su contacto genera síntomas inmediatos y muy graves. Produce un dolor intenso y punzante, seguido de una fuerte inflamación y marcas rojas en la piel que parecen latigazos. En casos más serios, el veneno puede causar náuseas, vómitos, mareos y hasta dificultad para respirar. Sus células urticantes siguen activas, incluso si el animal parece muerto sobre la arena. Así que si ves una, mantén la distancia y disfruta del mar con mucha precaución. Amigos aventureros, llevamos el RV a que nos lo revisen, le hagan mantenimiento, pero lo más importante somos nosotros. Tenemos que ir a que nos examinen, que estemos bien para el viaje. Y qué mejor que tenemos al doctor José Aguirre de Medicina Familiar. Tiene aquí su consultorio, como pueden ver, son oficinas nuevas, muy elegantes. Hay como 10 consultorios aquí. Tienen servicio de laboratorio. Este es el servicio que también dan aquí en Fulshear, Texas. Invitamos a toda la comunidad latina para que nos visiten en JW Family Medicine para hacerse sus exámenes anuales, y ese va a ser nuestro punto de partida para poderles ayudar a dar una mejor salud para que sigamos en este país dando lo mejor del mundo. Aquí está la dirección y el teléfono para que saquen su cita. Los esperamos en las oficinas del consultorio del doctor José Aguirre. Propio gobierno local. Estamos en Coral Gable. A todos nuestros seguidores, les decimos que Coral Gable es una ciudad que está ubicada en el condado de Miami-Dade, muy cerca a Miami. Es conocida por su elegancia y es bastante exclusiva. Forma parte del área metropolitana de Miami, pero tiene su propio gobierno local. Se le conoce como la ciudad hermosa, la ciudad bonita. Tiene un diseño urbano muy característico, calles amplias, arborizadas, plazas, fuentes y áreas verdes. La arquitectura es mayormente mediterránea, español, y es una ciudad bastante tranquila. Pura, pan de bono colombiano, arepa de choclo. Lo único es que amaneció un poco frío. Ayer teníamos temperaturas de 80 grados y hoy amaneció súper frío en la motico. Ahí está el consulado, ¿no? ¿A dónde? Bajemos. ¿Por ahí o después vamos por allá? Oh, mira. ¿Qué? Oh, Ese es un tango.
Tremenda, ¿no? Ay, ¿por qué Usa pitan mucho el tanto, sí pito o no? aquí. ¿Qué en necesidad esta hay? Ahí rentas tu patineta por el tiempo que quieras. Andas por todo lado y después la dejas ahí. Ahí quedan las bicicletas, los scooters. Aquí le pagas, le pones el QR code por el tiempo que quieras y cuando se termina el tiempo o le agregan más o la dejas ahí parqueada. Y aquí ahí está el consulado de Colombia. Y hay como una cafetería. Ah, sí, ahí está todo eso el consulado de Colombia, mira. Mira, restaurante colombiano, está bonito. Tamales, pan de bonos, empanadas. En este sitio tienen una bianca, cositas colombianas, mira los pasajes, todo en un localcito pequeñito. Y tienen su restaurantico aquí también, pequeñito, pero bien bonito. Tienen tamales, tienen de todo un poquito, miren. Está bien, bien bonito el restaurante. Productos colombianos también. Muy, muy bonito. Vamos a ver esta barbería. Mire, barbería y un bar a la misma vez. Lo del año 50. Mira. Ya la barbería. La silla. Mira, esta barbería algo súper, súper completamente diferente a las otras. Tiene su barbería, las sillas originales y tiene también su billar. Y si pasamos aquí al lado, tenemos el bar. Esto es una elegancia, muy bonito. Algo nunca había visto. Muy, pero muy bonito. Está muy elegante. Lo que más me gusta es las sillas. Todas son muy originales. Ah, este es otro Enrique, ya los es una cosita de nada. pequeñito también, colombiano. Aquí entramos a Barista Café. También aquí en Coral Gables. Muy bonito. Fuera de que tienen empanadas, buñuelos, ¿qué otro comida venden? ¿Almuerzos? Comida colombiana. Acá vendemos desayunitos típicos, como los huevos típicos, arepa con queso, blanco, calentado. Veo que viene también mucho americano. Acaban de salir americanos, que es internacional. Y es bien cultural, tienen una cantidad de culturas acá, no solamente colombianos, pero son muchos cubanos, dominicanos, puertorriqueños, venezolanos, de todas partes. Cafetera, ese es café expreso, es que le llaman. Espresso. Sí, todo hace expreso, lattes, tinto, cappuccino. Qué bonito. Qué estilo más europeo esto, eh. Bueno, seguimos acá recorriendo las calles de Coral Gable y algo muy importante para destacar es que tienen en su construcción, es muy restringida para mantener siempre la calidad y el estilo urbano, no dejar salir otra, que muestren otro tipo de construcción o algo. Tiene reglas estrictas de construcción y estética. Entonces mantiene siempre su apariencia uniforme. Es muy tranquila, como ustedes pueden apreciar. Tiene sus pasajes donde está cerradita toda la calle. Buenas cafeterías, buenos restaurantes, bares. Y es una vida muy tranquila. Es un área donde viven muchos millonarios, gente adinerada. Entonces, pues usted sabe que la mantienen muy bien cuidada, muy bien protegida. Seguimos recorriendo las calles y mostrándoles a ustedes todo lo que es Coral Gable. Muy bonitas las tiendas. Ahí, no, es que todo es bello. Bonita, vea. Para los 15 suyos. Para su luna de miel, vea. Algo también muy importante, el nombre de Coral Gable viene de que muchas de las construcciones originales se hicieron con piedra de coral. Entonces de ahí el nombre de Coral Gable. Es importante destacar esto. ¿Ah? El loncho, $35. Ay, papito. Se llama Aromas del Perú ese restaurante.
Ah, es que la comida peruana es cariñosita. Mucha comida de mar. ¿Con qué nos sorprenden? Yo pedí mi bandejita paisa, Juanita pidió mondongo. ¿Tú qué pediste? Y la niña pidió un pescadito, un filetico de... Vamos a ver cómo se dejan venir. Ese es el fuerte de esto acá. A ver, ¿de qué? Mondongué, con aguacate, banané, cilantré en arepe. Ese es el fuerte de... Por la boqué. Más embriagados hoy. Emborrachémonos. ¡Qué hermosura! Sí, el patacón tan lindo, Juanito. Medio plátano. Muy bacano. Ahí llegó el mondongué, vea. ¿Cuál fruta, no? No, eso es suay. ¿Cuál? Suay. Amigos aventureros, recuerden que el mantenimiento es muy importante, tanto de su vehículo como del RV. Puede venir acá a Cartronics, nosotros le ayudamos con el servicio de rines, llantas, cambio de frenos, suspensión, transmisión, cambio de motor. Si tiene alguna luz prendida en el tablero, nosotros le ayudamos a hacer el diagnóstico y también a repararlo. Contamos con el polarizado, le ofrecemos dos tipos de papel, tenemos el regular 3M y el papel cerámico. Coconut Grove comenzó como un pequeño asentamiento en la costa de la bahía de Biscayne, rodeado de naturaleza tropical. Los primeros residentes permanentes registrados fueron Edmund Nett y Anne Beasley, quienes se establecieron cerca de lo que hoy es Barnacle Historic State Park. En 1873, el Dr. Horace Porter abrió la primera oficina postal y bautizó el área como Coconut Grove, usando una ortografía antigua del inglés. Durante las décadas siguientes, llegaron figuras clave que moldearon la identidad del barrio. Charles A. Isabella Peacock, inmigrantes ingleses, fundaron en 1875 el primer hotel de la zona, atrayendo visitantes y nuevos residentes. Ralph Monroe, diseñador de veleros, se instaló en 1885 y se convirtió en una figura central del desarrollo local. Estos pioneros crearon una comunidad diversa, marítima y muy unida, con fuerte conexión a la naturaleza. Coconut Grove recibió una importante migración de las Bahamas, cuyos habitantes aportaron mano de obra, cultura, gastronomía y tradiciones. Esta herencia sigue viva especialmente en el área conocida como West Grove, también llamada Black Grove. Desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX, Coconut Grove se convirtió en un imán para artistas, escritores, músicos, aventureros y excéntricos. Entre sus residentes famosos se encuentran Tennessee Williams, Jimmy Buffett, David Crosby, Alexander Graham Bell y Madonna. Entre otros, su ambiente relajado, tropical y creativo lo consolidó como el barrio más bohemio de Miami. En 1925, Coconut Grove fue anexado oficialmente a la ciudad de Miami, aunque mantuvo su identidad única, su vegetación exuberante y su espíritu independiente. Estamos en un sitio muy bonito. Este sitio de Thousand Trails mantiene súper lleno, muy agradable. Aquí está Gonzalito haciendo el barbecue para tener comidita para el camino, pararnos en un área de descanso. ¿Qué dice Gonzalito? ¿Cómo van esos choricitos? Ahí van, vea. Sino que el huevo está como al pico a agarrar para que... Bueno, esa es preparándola para el camino. Vamos a mostrarles aquí un poquito de
este campground. Tiene 3 baños, 3 secciones de baños, tienen duchas, tienen todas las comodidades, tiene drenajes. Si usted solo quiere electricidad, paga solamente por lo que es la electricidad sin drenajes. Muy agradable el sitio aquí y pues no está tan lejos del centro, de todo. Está prácticamente céntrico todo este campground. Lo que hay por aquí es muchos viveros. Toda esta área es puros viveros que hay aquí en este lugar. Si ven allá al fondo, allá se ven los viveros. Todo esto está cubierto de viveros por todo lado. Y aquí sí puedes ver también diferentes tipos de RVs. Estos son los travel trailers, motorhome. Aquí hay de todo. Ahí están los baños al fondo. Son 3 secciones parecidas a esa. Al fondo, si ves ahí en el medio de estas 2 casitas, están los viveros. Aquí estamos nosotros parqueados. Más tarde que desayunemos, organizar todo y empezar a darle carretera. Son más o menos despacio, unas 30 horas desde aquí hasta Fulcher. Hoy desde los Everglades. Muy pronto estaremos en otra ruta. Amigos aventureros, muy buenos días. Estamos ya en Mississippi. Salimos desde ayer de los Everglades, ya rumbo a nuestra casita. Este sitio está muy bonito. Lo único que no tiene aquí son duchas, pero tiene sus baños. Tiene su patiecito para los perros, para poder sacar los perritos. Nos quedan como unas 7 horas más todavía de camino. Nos vemos en la próxima aventura. Es otra área de descanso, Atchafalaya, aquí en Luisiana. Vamos a comer. Ayer Juanita hizo comida. Vamos a ver aquí adentro. Café gratis de Luisiana. Estas son las máquinas y los baños también. Muy, muy bonito. Este es el Atchafalaya National Heritage Area. Y qué bonito, ¿no? Wow, está bien bonito. Hello. Qué bonito. Información para los turistas. Tienen teatro también. Qué belleza. Nunca había entrado aquí. Tan bonito esto. Bueno, sí, estamos acá en Luisiana, en el área de descanso, en la oficina. Y tienen esta exhibición muy bonita toda, como alusivo a lo del estado, que son pues tortugas, hasta este animalito. Acá ahí también muestran lo del pescado, las aves, todo como la cantidad de animales que se dan acá, mariposas. Muy bonita la decoración. Nos muestra más o menos cómo es el estado, lo que produce, que son más que todo mariscos, que son los cocodrilos, todo esto aquí en Luisiana. Y también, pues, este tipo de animales, cigüeñas y todo esto. Y también me ofrecen a un cafecito. Que si quieren un cafecito completamente gratis. Y ahí firma uno. Le dicen a uno de dónde viene uno y todas esas cosas. Sillitas vencedores. Muy, pero muy bonitas papas. De hecho. Los venados también. Y acá afuera de la oficina
donde le dan el tintico a uno. Ya vimos una película también que nos presentaron de acá, de Chafalaya. Se llama esto acá. Sale uno y está una réplica aquí de cocodrilo, de tortugas, de los animales representativos de acá. Es un parquecito, pero muy bonito. ¿Sí ves lo hermoso? Bueno, ahí les comparto todas estas imágenes para que ustedes paseen junto conmigo. Los quiero mucho. Nos veremos muy pronto. I love you. Bueno, amigos, misión cumplida. Después de recorrer más de 3.000 millas, de tocar el punto cero en Key West y de vivir momentos inolvidables en esta Florida espectacular, es hora de emprender el camino de regreso. Nos vamos con el corazón lleno y el tanque cargado de historias, listos para volver a nuestro hogar en Fulshire. Gracias por acompañarnos en cada milla de esta gran travesía. No olviden darle ese like y suscribirse para la próxima ruta. Nos vemos en la carretera y recuerden siempre vivir sabroso. Adiós.